Hola Viña, qué bueno saludarte este domingo por la mañana. Me encanta que estés conectado con nosotros. Me encanta que adoramos juntos, que pudimos pasar un tiempo llegando a la presencia de Dios con agradecimiento. Como dice su palabra, que entremos por sus puertas con acción de gracias. Y yo estoy agradecido por ti el día de hoy. Estoy agradecido por tu familia, por aquellos seres amados que están alrededor de ti esta mañana y que estamos haciendo iglesia, que estamos haciendo Viña en casa. Así es que muchas gracias. Gracias por tu fidelidad a través de estos tiempos. Y no solo hablo de diezmos y ofrendas, pero agradezco cómo estás compartiendo lo que tienes en nuestras despensas, haciéndolo llegar a diferentes personas en nuestra congregación, pero también en nuestra comunidad. Eso significa que el corazón de Dios está en ti y lo estás ejerciendo. Por esto estoy tan agradecido esta mañana. Y quiero continuar en la serie de pláticas que hemos tomado las últimas 2 semanas, que se llaman posición. A ver, dilo conmigo, posición. Ok, me voy a hacer que te escuché, pero yo sé que lo dijiste, pero esta mañana, este día aquí en nuestra transmisión en vivo, quiero compartir contigo la tercera parte de esta serie sobre posición. Y estábamos hablando sobre diferentes cosas que tienen que ver con la posición que tenemos en Dios. La primera semana estábamos hablando cómo podemos decidir si dejamos que las situaciones difíciles o la posición difícil en la que nos encontramos, si vamos a dejar que esto construya algo en nosotros o que destruya algo en nosotros. Y estábamos hablando sobre el hecho de que la posición victoriosa que Dios ya nos dio, tú y yo podemos decidir tomarla y dejar que Dios construya algo en nosotros a través de tiempos difíciles como estos. Y claro que son tiempos difíciles, son tiempos, voy a decir esto de esta manera, son tiempos extraños los que estamos viviendo. Ya no hay algo, entre comillas, normal como conocíamos antes, pero son tiempos como estos que definen quiénes somos y qué creemos. Te lo voy a decir otra vez. Estos son tiempos que definen quiénes somos y, más importante, qué creemos. Porque lo que crees, de acuerdo a lo que crees, es lo que haces. De acuerdo a lo que crees, es lo que haces. Y estábamos hablando de cómo esa primera semana, cómo Dios puede construir algo en nosotros o podemos dejar que la posición difícil en la que nos encontramos nos destruya, nos deshaga, que nos lance en depresión, que nos lleve a acostarnos y quedarnos acostados, de estar viendo series, de nada más enfocándonos en cómo pasar el tiempo en vez de dejar que Dios haga en nosotros algo durante este tiempo. La segunda semana estábamos hablando de cómo teníamos que estar atentos a Dios, a su voz, cuando nos llama a la montaña, nos llama y nos pone en un lugar alto. Leíamos los salmos cuando Dios nos posiciona en lugares altos, en montañas. Y hablábamos que algo sucedía en la montaña cuando tiene que ver con nuestro caminar con Cristo. Cuando somos puestos sobre la montaña, dijimos que la montaña es buena para dos cosas. Uno, para crucificar lo que se tiene que crucificar como seguidores de Cristo. Nuestro Salvador fue crucificado y seguimos sus pasos. Hay algo en nosotros que tiene que ser crucificado. Dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la segunda parte, que va a haber algo que va a resucitar, va a recobrar vida o va a cobrar vida, si es algo nuevo en nosotros, en esa montaña. Tenemos que crucificar, algo allí y resucitar algo allí también. Crucificar algo ahí y resucitar algo allí. Esa era la segunda semana, lo que estábamos platicando, y hablábamos que Dios quería crear y quiere crear en nosotros la imagen de su Hijo, Jesús, que buscamos ser como Jesús, que nosotros seguimos sus pasos, lo perseguimos a Él, vemos lo que dijo y vemos lo que hizo. Vemos lo que dijo y vemos lo que hizo. Y nosotros, como llamados hijos de Dios, vamos a decir y vamos a hacer las cosas como Él las hizo y como Él las dijo, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos viendo ahí. Hoy vamos a entrar en cómo continuar en este caminar de esa vida. Quiero hablarte de vivir esta vida, esta posición que tenemos en Cristo con cierto entendimiento. Y voy a entrar poco a poco al tema.
Y quiero empezar aquí. El profeta Miqueas lo describe muy bien en el Antiguo Testamento. Ahora muchos tal vez están diciendo, Miqueas, ¿quién es Miqueas? ¿Sabes qué? Miqueas se encuentra en el Antiguo Testamento, hacia el final del Antiguo Testamento, en una sección que le llaman los profetas menores. No porque sean menos importantes, tal vez no eran muy conocidos. Miqueas era un contemporáneo de Isaías, de otros profetas, pero en este tiempo estamos viendo esta porción en Miqueas capítulo 7, y entre los profetas menores, son 12 al final del Antiguo Testamento. Miqueas es justamente en medio de todo eso, el sexto libro de esos profetas. Y Miqueas vivía a 8 siglos antes de Cristo. 8 siglos antes de Cristo, y es una colección de material que incluye cosas que escribió Miqueas, pero también otras profecías, y vienen unas cosas bien significativas. De hecho, vienen unas profecías significativas sobre el nacimiento del Mesías que se encuentran en Miqueas. Si ves en el capítulo 5, versículo 2, si no me equivoco, vas a ver cosas ahí que hablan sobre la venida de un Mesías, y es muy claro. Y escucha, esto eran 700 años antes de Cristo que Miqueas estaba profetizando y hablando sobre esto. Así es que vemos que está hablando sobre la caída de Israel, está hablando sobre cómo Dios va a traer su juicio sobre ellos, pero también habla algo bien importante sobre la misericordia de Dios. Y en Miqueas capítulo 7, versículos, vamos a leer el 18 y el 19, esos 2 versículos ahí, dice de esta manera, y te estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, dice, ¿qué otro Dios hay como tú? Qué buenas palabras con que empezar, ¿verdad? ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Hablando de Israel aquí, ¿verdad? Y ahora tú y yo, por adopción. Dice, tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Quiero que recuerdes eso, porque hay mucha gente que dice, a mí me gusta mejor el Dios del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Es muy enojón el del Antiguo Testamento. Es un Dios de ira. No, mira, escucha. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Y Miqueas dice esto, tú no guardas, hablando de Dios, tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Te deleitas en la misericordia. Este es el mismo Dios. Dice el versículo 19, tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades, y esto me encanta, y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa escuchar esto, que aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos caído en error, Dios quiere tener misericordia de nosotros. Se deleita, dice Miqueas, en la misericordia. Dice, vas a volver a tener misericordia de nosotros, vas a sepultar nuestras iniquidades y vas a arrojar al mar más profundo nuestros pecados. Y quiero empezar aquí el día de hoy porque estamos en una posición, escúchame, lo que te describía de que cómo vamos a andar, cómo vamos a caminar después que decidimos que Dios construya algo en nosotros, después de que nosotros vivamos una vida puesta sobre la montaña en donde estamos creciendo, en donde crucificamos unas cosas y otras cosas resucitan, cobran vida, y que estamos caminando en este ciclo de crecimiento. Ahora, en este caminar en el que estamos tú y yo, hay unas cosas que tenemos que recordar en este proceso. Algo es que sí tenemos un pasado en donde pecamos, un pasado en donde cometimos errores, pero eso da significado, escúchame, a la redención que hoy disfrutamos. Esa es la posición en la que estamos tú y yo. Estamos viviendo en una vida en donde no podemos olvidar el pasado, pero escúchame, tú puedes escoger cómo lo vas a recordar. Si es un pasado que todavía está contigo y que no has soltado las cosas, eso es una cosa. Pero también podemos recordar un pasado del cual Dios nos ha redimido, que vemos eso como una victoria y que hoy caminamos justos, no por nuestra propia cuenta, sino porque Dios es justo, Jesús es justo en nosotros. Caminamos en esa seguridad. Es algo simultáneo, ¿sí?, que vivimos hoy. Un pasado en donde recordamos que hubo pecado, pero también vemos el futuro brillante que Dios tiene
para nosotros, personas redimidas. No recordamos para sentir condenación, porque la palabra de Dios nos dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No, estamos recordando porque sabemos que Dios nos ha sacado de allí, nos ha redimido, quiere, se deleita en tener misericordia por nosotros, en nosotros, y quiere que vivamos una vida, ¿sí?, con Él. Que vivamos una eternidad, escúchame, con Él. Quiero empezar aquí porque hay dos cosas que tenemos que reconocer el día de hoy. La primera de estas es que nuestra posición base, vamos a decirlo eso, nuestra posición base, así de default podemos decir, con Dios, era una posición que nos alejaba de Él. Este era el antes. Nuestra posición base es una que nos alejaba de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Muchos lo conocen y aquí te lo voy a leer. Romanos 3, 23 dice esto: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos, en otras palabras, la hemos regado. Todos de una manera u otra hemos cometido errores que nos alejan de Dios. Y nosotros queremos estar cerca de Él, queremos ser aquellos que disfrutan de la misericordia de Dios, pero tenemos que reconocer, y eso es algo que vamos a hablar un poquito más, vamos a desarrollarlo un poquito más, no te preocupes, que es algo que tú y yo tenemos, en lo que tenemos que caminar, recordar de dónde Dios nos sacó, pero no para sentir condenación, pero para recordar qué tanto ha hecho por nosotros, al que mucho le ha sido perdonado, ¿verdad? Y yo me incluyo primeramente en eso, porque nadie de nosotros ha vivido una vida perfecta. Ninguno de nosotros ha vivido la vida perfecta. Y dice la palabra de Dios aquí en Romanos, todos hemos pecado y todos privados de la gloria de Dios. Entonces, todos necesitamos de Él. Todos necesitamos de su perdón. Dice la palabra de Dios que en 1 Juan que si dices que no has pecado, eres mentiroso. ¿Sí? Hay otro pecado, o sea, uno encima del otro, ¿verdad? Podemos dar cuenta de eso todo el día. Pero escucha esto, nuestra posición base, la que te digo, era una que estaba alejada, que nos alejaba más y más de Dios. Nuestra interacción con Dios no empezó en cero, podemos decirlo de esa forma, sino con nosotros en el pecado y Él siendo justo. Salmo 51:5 lo dice de esta manera, y esto es David escribiendo esto. Dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Wow. Sí, y David tenía una manera de expresar que tantos años después, siglos después, estamos leyendo eso y como seres humanos podemos reconocer que esa también es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Ahora, no quiero quedarme ahí. Lo otro importante que quiero enfatizar es esto, que nuestra nueva posición es distinta a esa posición base de la que hablábamos. Entonces, ¿por qué mencionarlo? Porque el reconocer la nueva posición de dónde venimos hará una diferencia enorme, escúchame, de cómo enfrentamos tantas situaciones difíciles como personas difíciles. Si tú y yo reconocemos de dónde Dios nos ha sacado, lo que ha hecho en nosotros, la obra redentora, vamos a decirla así, que Dios ha hecho en nosotros, eso va a cambiar mucho cómo tratas a otras personas. ¿Cómo tratas la situación difícil que estás viviendo? ¿Sí? Personas y situaciones difíciles. Eso es informado por cómo tú ves tu pasado. No, eso es bueno. Nosotros tratamos a las personas y a las situaciones hoy de acuerdo a cómo vemos nuestro pasado. Porque Miqueas nos recuerda, no seguirás enojado, dice de Dios, con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable, dice la Nueva Traducción Viviente. Tú te deleitas en mostrar, leíamos tu misericordia y también dice, en mostrar tu amor inagotable. Si yo veo mi vida, lo que era y lo que ahora es, viéndola con los lentes de que Dios es mi redentor y que Dios me ha redimido con un propósito, va a cambiar mucho cómo yo trato a las personas a mi alrededor. Va a cambiar mucho cómo trato la situación que hoy estamos viviendo en nuestro alrededor.
El salmista dice que cuando vivimos una vida con ira, sí, ese es uno de los efectos de cómo vemos nuestro pasado. A veces vivimos vidas enojados, iracundos. Dice el salmista que cuando vives tu vida en ira, haces locuras. Te comportas como una persona, en otras palabras, loca. La emoción que no está bajo dominio, el dominio propio que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, eso puede deshacer tantas cosas. Y muchos de nosotros vivimos de la manera en que vivimos hoy por la manera en que estamos viendo nuestro pasado. Tal vez sufriste abuso en el pasado. Tal vez alguien trató de deshacer tu vida en el pasado. Tal vez cometiste errores en el pasado. No vamos a culpar a alguien más. Tal vez fuimos nosotros los que causamos esa situación. Pero si tú puedes ver tu vida como una vida que ha sido redimido en Dios, esto puede impulsarte a cumplir los planes y propósitos que Dios tiene preparados para ti. Los planes y propósitos que Dios tiene preparados para mí, de acuerdo a cómo veo mi pasado. Como te dije, no lo podemos olvidar, es imposible. Pero sí puedes cambiar la manera en que estás viendo ese pasado. Si tú puedes ver eso como una obra de parte de Dios para llevarte a este punto, para redimirte, para cumplir su propósito, tú vas a tratar a las personas bien diferente. Vas a tratar con la situación que estamos viviendo en el presente de una manera muy diferente, muy diferente. Es importante reconocer, escúchame, aquí entramos en lo fuerte. Es importante reconocer la posición que ahora tú y yo tenemos. Y esa es, y escúchame, y lo voy a poner de esta forma, y quiero que, si necesitas apuntarlo, apúntalo. A mí me ha ayudado esto mucho. Pero nuestra posición ahorita es una de, escucha, ex pecadores, pero también recipientes de misericordia. Ex pecador, pero recipiente de misericordia. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué importa esta posición? Y déjame darte un par de cosas que te van a ayudar mucho el día de hoy. La primera de esta es que esto es importante porque personas perdonadas saben perdonar. Personas perdonadas saben perdonar. Esto es algo, esto es grande. Son palabras sencillas, es una frase sencilla, pero escúchame, esto puede cambiar tu vida. Si tú reconoces de dónde Dios te sacó, reconoces que eres alguien quien Dios ha perdonado, has podido aceptar ese regalo del perdón. Y lo digo de esa manera porque muchos de nosotros tenemos problemas aceptando que Dios nos ha perdonado. Sentimos que tenemos que ganarlo, sentimos que tenemos que hacer algo para ganarlo, pero lo que Dios nos dice es que no te lo puedes ganar. Este es un regalo de mi parte. Al contrario, obra en agradecimiento, que tus acciones muestren tu fe. Tu fe que dice, yo creo que Dios me ha perdonado. A través del sacrificio de su Hijo Jesús en una cruz, Él me ha perdonado y puedo mantenerme, puedo seguir este camino por el poder de su Espíritu Santo que ahora mora en mí. Por eso es importante esto. Personas perdonadas saben perdonar. Y ahorita creo que eso es más importante. Ahorita que estamos encerrados, ahorita que estamos teniendo menos interacción con otras personas, si tú puedes captar esto el día de hoy, tú puedes empezar a practicarlo en casa. Escúchame, cuando las puertas se abran otra vez, cuando empecemos a interactuar poco a poco más el uno con el otro, cuando empecemos a regresar a la iglesia, al edificio otra vez, porque la iglesia ahorita sigue vigente, sí, nada más el edificio no lo estamos usando, pero si regresamos al edificio, a la iglesia, donde empezamos a tratar con personas de cara a cara una vez más, aquí es más fácil, ¿sí? Pero regresamos a hacer esto va a surgir. Esto va a empezar a ser tan importante. Pero déjame decirte, tú tienes que empezar allí en donde estás. Personas perdonadas saben perdonar. Es importante porque estamos viviendo en un tiempo donde la paciencia se ha acortado, ¿verdad? ¿No has notado eso? ¿No has salido cuando tienes que ir al mandado, cuando tienes que hacer algún movimiento en el banco, algo necesario y ya te vas a regresar a casa? ¿No has notado que cuando sales como que eres un poquito menos paciente con las personas? Cuando vas manejando,
¿sí? Las personas parecen estar haciendo cosas más tontas ahora que lo hacían antes. Ahora que estás en el banco, estás haciendo fila y las personas como que no se acuerdan de que hay una sana distancia. Estás haciéndote menos y menos paciente. ¿No te has notado cuando ves a alguien sin máscara que surge una crítica en ti? Que eres menos misericordioso de lo que eras antes. ¿No has notado, aquí les va a calar a unos, no has notado cómo tus posts en redes sociales han cambiado? ¿Cómo empezamos a criticar tanto a las personas que no están haciendo las cosas como pensamos que deben hacerlas? Es ahí te la voy a dejar de tarea porque esa es una plática completamente diferente, ¿verdad? Pero que va de acuerdo a lo que estamos hablando el día de hoy. ¿No has notado que esto es importante porque se ha cortado nuestra paciencia? La misericordia parece ser menos y menos. Y criticamos de una posición altiva en lugar de ayudar de una posición humilde. ¿No has notado que eso nos ha sucedido? Yo me he cachado unas veces, disculpen la pochada, pero yo me he cachado haciendo eso. Criticando a alguien cuando yo no sé qué está sucediendo en ellos. Viendo a las personas allá afuera sin una máscara, viendo cómo maneja a alguien. A veces dentro de nuestro propio hogar cosas están sucediendo, están saliendo a la luz que tenemos que tratar. ¿Te has fijado la falta de paciencia o la falta de misericordia? Esto es importante hoy, que personas perdonadas saben perdonar. Esto es importante hoy porque Dios quiere que empecemos a obrar de esta manera dentro de nuestras casas. Dentro de lo que hoy es la iglesia. Y escúchame, tu casa, tu hogar es la iglesia. Siempre lo ha sido, nada más que no lo anotaste hasta hoy. Siempre ha sido tu hogar la iglesia. Pero hasta ahora ya empezaste a apreciar ese hecho. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué es diferente? ¿Estás siendo una persona perdonadora? ¿Estás siendo alguien quien se está disminuyendo la misericordia y la paciencia entre todo esto? Escúchame, la tensión, el temor, la ansiedad que está sufriendo la gente allá afuera puede encontrar su manera de entrar en nuestros hogares. Puede difundirse en nuestros hogares. Por eso es tan importante esto, por eso es tan importante recordarlo. Tú puedes empezar a caminar de esta manera hoy y vas a ver, después de que todo esto pase, que vaya disminuyendo, que sí van a cambiar las cosas, no va a ser como era antes. Tú vas a salir de esto una persona mejor, una persona diferente. Cuando recuerdas que eres perdonado, te es más fácil perdonar. Cuando recuerdas que eres perdonado, te es más fácil perdonar. Mira, quiero leerte una ilustración. Me gustó mucho. Creo que te va a ayudar con este punto. Que estamos hablando de que tenemos que reconocer que habíamos pecado, pero que ahora también somos redimidos. Se platica de una maestra de escuela dominical que acababa de terminar su lección con los niños y quería asegurarse que había hecho su punto con cada uno de ellos. Sí, una maestra de escuela dominical, ¿verdad? Así que les preguntó a todos, ¿hay alguien que me puede decir qué se debe hacer antes de pedir perdón por sus pecados? ¿Sí? Escucha esto. ¿Hay alguien que me pueda decir qué se debe de hacer antes de pedir perdón por sus pecados? Y hubo una corta pausa y entonces desde la parte de atrás del salón se escuchó la voz de un pequeño decir, pecar. Preguntó, ¿hay alguien que me pueda decir qué se debe hacer antes de pedir perdón por sus pecados? Y dice el pequeño, pues pecar. Muchos de nosotros se nos ha olvidado que ese es el trasfondo del cual venimos. Se nos ha olvidado todo lo que Dios nos ha perdonado, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aun cuando no habías agradecido, aun cuando no mostrabas agradecimiento en tus acciones, en tu vida, en la relación que llevabas con las otras personas, aun cuando tú no lo demostrabas, Dios estaba tratándote de acuerdo a ese perdón que te había obsequiado y que te ha obsequiado. Muchos de nosotros se nos ha olvidado eso y la falta de misericordia que vemos hoy en nuestra sociedad, que vemos hoy, aquí te va, que vemos hoy en nuestros hogares, tiene que ver con el hecho de que tú has olvidado, de que yo he olvidado de lo que fuimos perdonados. Le llevamos una barra muy alta a los demás y nos ponemos una barra muy baja a nosotros.
Uy, alguien va a necesitar escuchar eso otra vez. Ponemos una barra muy alta para los demás y ponemos una barra muy baja para nosotros. La gente tiene que cumplir estos requisitos y yo cumplo los de aquí. ¿A qué te suena eso? ¿En que tiene oídos para oír? Eso me suena a fariseos. Cuando nosotros no nos hacemos que no hemos tenido un pasado, de que hemos pecado, de que la regamos, ¿sí? De maneras monumentales en el tiempo en el pasado, cuando olvidamos eso, corremos el riesgo de llevar ese espíritu de fariseo en nosotros y tratar a los demás de acuerdo a eso, porque personas que han sido perdonadas saben perdonar. Personas que han sido perdonadas saben perdonar. Mira, si recuerdas que eres ex pecador, como decíamos, y no es para condenación, esta es una herramienta para extender perdón y entendimiento a los demás. Efesios 4:32 lo dice de esta manera: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Personas perdonadas saben perdonar. Aquí te va la otra. Si estás tomando notas, apunta esto, apunta esto. Personas perdonadas tienen vista 20/20. ¿Okay? Yo sé que el 2020 no ha parecido ser algo perfecto, nada perfecto este año, ¿sí? Pero escúchame, las personas perdonadas tienen una vista 20/20. En otras palabras, tienen una vista clara, tanto de sus vidas, de su pasado, de su presente y su futuro, pero también de las vidas de los demás, también de la vida de los demás. En otras palabras, cuando reconoces de dónde Dios te ha sacado y cómo su plan se impuso sobre tu pecado para deshacerlo, podrás hacer lo mismo para los demás. Eso te lo voy a decir otra vez. Cuando reconocemos de dónde Dios nos ha sacado y cómo su plan se puso sobre los planes del enemigo, el pecado en nuestras vidas, para deshacerlo, podemos hacer lo mismo para los demás. Cuando Dios te recuerda de dónde te sacó, no para condenarte, pero para que veas el progreso que ha habido en tu vida. Cuando tú puedes ver eso y puedes ver que su plan está funcionando en ti y tú, como ese vil pecador que eras antes, que yo era antes, ahora tienes esperanza en el plan que Dios tiene, el plan perfecto que Dios tiene para ti. Cuando vemos todo eso, lo podemos hacer por los demás. Lo podemos hacer por los demás. Porque el plan de Dios no es exclusivo para ti, para mí, es para todos. Quien lo quieren, lo aceptan y dejan que Dios construya en ellos. Los que no, está bien. Esa es una decisión que ellos hacen. Pero tú y yo, reconociendo de donde Dios nos ha sacado, los planes que tiene para nosotros, eso nos da una vista 20/20, como personas perdonadas. En estos tiempos, cuando las personas por temor, escúchame, están actuando de una manera irracional, es tan importante que veas con ojos de misericordia a la gente. En estos tiempos, cuando las personas por temor, y lo estoy atribuyendo a eso también, están actuando ellos irracionalmente, es tan importante que veamos con ojos de misericordia. Porque un día alguien te vio a ti y me vio a mí con esos mismos ojos. Un día alguien te vio a ti y a mí con esos mismos ojos. En otras palabras, escúchame, aquí hay unos puntos que quiero que practiques. Sé paciente con los demás, porque Dios ha sido paciente contigo. Sé paciente con los demás, porque Dios ha sido paciente contigo. Él ha derramado, yo no sé tú, pero conmigo Dios ha derramado una paciencia que yo no merezco para nada. Una paciencia ay, Roberto, ya hablaste así otra vez, ya actuaste así otra vez, ya tomaste estos pasos otra vez, alejándote de mi propósito. Ya lo hiciste otra vez y Dios es paciente conmigo. ¿Qué es la respuesta? Yo tengo que ser paciente con los demás. Sé pronto para soltar tu ira.
como una persona perdonada que sabe perdonar, que tiene una vista clara de su vida y la vida de los demás a través de los ojos de Dios. Sé pronto en soltar tu ira. Sé pronto en soltar tu ira. Demasiado de nosotros, ¿sí?, funcionamos con una ira constante. A veces está acá arriba, a veces está funcionando acá en unos niveles calladitos, ¿sí? En unos niveles bajos, que aún así informa las palabras que decimos, así informa los posts que ponemos en nuestras redes sociales, así informa cómo tratamos las personas más cerca a nosotros, así en esos niveles bajitos, calladitos, así como que nada más está como que, en vez, como escuchas el sonido, es lo como me lo imagino, los niveles de sonido, sí, que están acá bien altos unas veces y acá abajo están de repente así como que bajitos, ¿verdad? Esa es mi voz de canto, así, hasta ahí llego. Pero eso suena allá bajito, pero todavía está haciendo ruido y todavía está informando las cosas que hacemos. Sé pronto en soltar tu ira. Porque si no va a empezar a afectar cosas que no esperabas, que nunca esperabas que eso iba a afectar. Una persona perdonada es una persona que suelta la ira, que lo deja ir. Y mira, el sentirte con esta ira o el enojarte no es el pecado. La palabra de Dios dice que nos podemos enojar, pero dice, pero no peques. El pecado no es enojarte, es dejar que eso defina tus acciones. Y la manera en que eso define tus acciones o tus palabras es cuando lo dejas fermentar en ti. Entonces mi conclusión aquí, mi opinión personal es esta. Cuando te quedas enojado por demasiado tiempo, ya todo lo demás empieza a pasar a través de ese filtro. ¿Sí? Por eso te digo, déjalo ir pronto. Sé cuidadoso a dónde va tu mente. Sé cuidadoso a dónde va tu mente. Tal como piensa un hombre, así es. Tal como siente, como digamos, lo que ve con su corazón, así es. Por eso es tan importante entregar nuestro corazón a Dios. Sé cuidadoso a dónde va nuestra mente. Sé consciente de lo que los demás... Sé consciente de lo que los demás están pasando. Sé consciente de esto. Una persona que es perdonada sabe perdonar. Esa es una persona que está consciente de lo que están pasando otras personas. En otras palabras, si tú puedes ser sensible al hecho de que Dios te ha perdonado, de que Dios tiene un plan para ti y a pesar de cómo eras, Dios aún así te ama y nunca te dejó de amar, eso causa en ti o abre en ti una sensibilidad por los demás que no había antes. Una persona perdonada es una persona que es sensible, que está consciente de lo que los demás están pasando. En otras palabras, no es una persona egoísta. Una persona perdonada no es una persona egoísta. Una persona que sabe que ha sido perdonado. Por eso cuando veo a alguien altivo, eso me dice mucho de cómo ven su vida. Y yo entiendo, hay unas personas que dicen, es que yo tengo que creer que soy mejor que esto, yo tengo que salir de esto. Yo sé, eso es parte del plan de Dios, de sacarte de donde estás, hacerte una mejor persona, es de hacerte alguien santo en sus ojos, que eso solo puede pasar a través de la obra de Él en nosotros. Yo entiendo todo eso. Pero si nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, nos olvidamos de la obra milagrosa, redentora que Él hizo en nosotros. Si olvidamos eso, escúchame, empezamos a olvidar la cruz. Si olvidamos la obra redentora en nosotros, tarde que temprano te vas a olvidar de la cruz. Y cuando te olvidas de la cruz, te olvidas de la razón por la cual estamos aquí. Sé paciente, sé pronto en soltar tu ira. Sé cuidadoso a donde va tu mente. Sé consciente de los demás. Sé atento, escúchame, a la voz de Dios. Sé atento a la voz de Dios. Dios no ha extendido su misericordia nada más porque sí. La ha extendido porque te ama y porque tiene un plan para ti. Porque hay algo más a la relación con Dios que el perdón. Hay algo más. Ese es el principio. Dios tiene un propósito para ti, para toda tu vida.
Él dice que ha escrito todas las cosas en nuestras vidas en su libro sin faltar una sola de ellas. Yo no creo que Dios nada más escribió perdonar a Roberto y ya estuvo, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene una lista larga de cosas que quiere que yo cumpla. Por eso todavía estoy aquí. Por eso todavía estás tú aquí. Deja que Dios cumpla sus propósitos en ti. Y vete más allá en tu relación con Él del perdón. Del perdón de tus pecados. Dios lo ha hecho. Y quiere que veas esa obra redentora. Pero también quiere que te acerques más a Él. Y conozcas lo que sigue. Es bueno recordar la carrera, ¿sí? Para ver hacia dónde Dios nos lleva. Sé cuidadoso con tus palabras, en persona y en línea. Sé cuidadoso con tus palabras. Porque recuerda de dónde viniste para apreciar a dónde vas. Recuerda de dónde viniste para poder apreciar a dónde vas. Déjame terminar con esto. Romanos 5:19. Romanos 5:19 lo dice de esta manera. La Reina Valera contemporánea lo dice así. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Hablando de Adán, ¿verdad? Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La respuesta, escúchame, está en Jesús. Empieza con Él y termina con Él. Personas perdonadas saben perdonar. Jesús vivió una vida perfecta en esta tierra, todo Dios, todo hombre, y no pecó. Y aún así, en esa cruz, tomó sobre Él todo nuestro pecado, para remover la barrera entre nosotros y Dios, y que hubiera una interacción con nuestro Creador, que hubiera una interacción con su Espíritu Santo, que conociéramos a Jesús y conociéramos lo que Él hizo por nosotros. Las personas perdonadas saben perdonar, y personas perdonadas tienen una visión clara. Este es mi llamado de acción para ti el día de hoy. Nuestras vidas, escucha, son un ciclo de recordar, de agradecer y de ser. Nuestras vidas son un ciclo de recordar, sí, todo lo que ha sido en el pasado. Como te dije, es inevitable, pero cómo lo recordamos, sí puede cambiar, sí puede ser sanado nuestro corazón. Nuestras vidas son un ciclo de recordar lo que ha sido, es de agradecerle a Dios lo que ha hecho, cómo dio a su Hijo por nosotros. Cuando dice la palabra, cuando aún éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Recordamos, agradecemos y somos redimidos, caminamos como personas redimidas. Somos personas perdonadas. Vamos a perdonar a los demás. Somos personas que han recibido misericordia. ¿Qué crees? Vamos a ser personas que reparten misericordia. Hemos sido nosotros recipientes de un regalo generoso. Nosotros vamos a ser generosos con los demás. Como dice la palabra de Dios, somos bendecidos para bendecir a otros. El día de hoy, tu posición y mi posición es esta. Sí, éramos pecadores, pero hoy ya somos personas redimidas. Personas que han sido perdonadas. Tú puedes vivir en esa perspectiva, tú puedes vivir en este punto de vista sobre tu vida. Escúchame, las personas a tu alrededor van a ser los primeros beneficiarios de esto. Porque personas perdonadas saben perdonar. ¿Cuánto de eso no necesitamos hoy? ¿Cuánto de eso no necesitamos eso en nuestra ciudad? Deja tú eso, en nuestros hogares. El día de hoy, quiero que recuerdes esta posición. Y si tú estás escuchando y está esto moviendo algo en tu corazón y no te has acercado a Dios y dices,
Yo reconozco que tengo ese pasado, pero yo no sabía que había un Dios con brazos abiertos esperándome. Y tú quieres acercarte a Dios el día de hoy, solo haz esta oración conmigo. Inclina tu rostro ahí en donde estás y dilo en voz alta, así como que es un poquito más real cuando lo hacemos así, ¿verdad? Y dile, Señor Jesús, entra a mi corazón. Entra a este corazón. Necesito tu perdón. Reconozco que he errado, reconozco que he pecado, pero hoy ven a limpiar casa. Quiero acercarme a ti. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Quiero disfrutar una vida contigo, a tu lado. Quiero que tus planes, que son los mejores planes, se cumplan en mi vida. Y quiero que uses mi vida, la historia de mi vida, para alcanzar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Escucha, lo que tú has pasado, lo que ha sido tu pasado, Dios lo puede usar para alcanzar a otros. Si tú sanas de algo, Dios usa tu historia para sanar a otros, para incrementar la fe en la vida de otros. Tú dices, mi pasado es demasiado oscuro. Escúchame, Dios usa esos pasados oscuros, los renueva, te redime y usa tu historia para alcanzar a los demás. Eso va para los que hicieron esa oración y también va para ti. Para ti, Viña, que conoces este camino. Hay cosas que Dios todavía quiere usar en tu vida. Hay cosas que hay en el pasado que tal vez no has soltado, que Dios quiere usar para enseñarle al mundo que Él es un redentor. Si me preguntas, una de las características más impactantes de nuestro Dios es la redención. Y como dijo ese pequeño en la historia, el requisito para que te perdone Dios es pecar, y todos hemos pecado, ¿verdad? Así es que el día de hoy, recuerda, sí, eres un ex pecador, pero eres un redimido, una redimida de Dios. Esa es tu posición. Camina en ese perdón y vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Gracias por estar conmigo el día de hoy, por quedarte hasta este punto. Quiero agradecerte por continuar siendo familia aquí en Viña. Gracias doy a Dios por ti. Estamos orando por ti. Sigue enviando las peticiones que tengas por las diferentes personas que gustes que oremos. Y si es por ti, entréganos una petición a través de este en vivo en los mensajes o un mensaje directo a Viña Comunidad. Los estamos agregando a la lista y créeme, estamos orando, el liderazgo está orando por ti y las peticiones que están entrando. Y escúchame, están haciendo una gran diferencia estas oraciones. Créelo. Nuevas historias están surgiendo de todas partes de lo que Dios está haciendo durante este tiempo. Así como ha incrementado la maldad, sabes que la gracia de Dios también lo ha hecho. Gracias te doy por estar conmigo y quédate en línea con nosotros a través de la semana. No te desconectes. Queremos mantenernos unidos contigo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.